En el Costanera Argentina, o sea, como sigla SECO2, en la Argentina participa en todas las etapas del proceso energético, ya sea generación, transporte, comercialización y distribución de la energía. Es INSAP. Otros de los tienen subsidiarias y centrales térmicas, por ejemplo, el Chocón, que es una de las más importantes, Central del Sur, TESA y CTM, EDESUR, etcétera, etcétera. Todo lo que sea para transporte, generación, distribución y comercialización. Luego de esta presentación, vamos a los números. El tercer trimestre del 2020 acumula un positivo de 2.003,43 millones de pesos. En el tercer trimestre del 2020 específicamente dio un superávit de 1.356,75 millones de pesos. La caída interanual en acumulados es del 56,2% y la baja comparado con el trimestre por trimestre es del 14,7%. Pero esto podría ser mucho más bajo incluso, porque se imputaron impuestos a las ganancias a favor a través de un recupero temporal de 745,1 millones de pesos por la ley también de emergencia pública, por la baja de la alícuota, y el año pasado fue un déficit de 706,9 millones de pesos. Vamos a graficarlo en el balance, a ver si lo tengo por acá. El balance, perdón. Bien. Tenemos el resultado, vamos a agrandarlo, donde la ganancia antes de impuesto es de 4 veces menos, o sea, un 75% menos que el año pasado, pero el impuesto a la ganancia se ha recuperado con 745 millones. Ahora vamos a hacer la apertura por impuesto a las ganancias, donde tenemos un relacionado con el origen y reversión de diferencias temporarias de 1.570,25 millones, más que se dieron en este periodo, con 1.069 millones. La explicación la tenemos acá. Por su parte, los activos y pasivos por impuestos diferidos han sido determinados en base a las diferencias temporarias generadas en determinados rubros que poseen distinto tratamiento contable e impositivo. Se expone en forma neta en el rubro pasivo neto por impuestos diferidos del pasivo no corriente. O sea, en algún momento esto se va a compensar, pero por ende el impuesto a las ganancias ha sido un beneficio para el resultado final en este acumulado. Seguimos con la filmina, vamos con la reseña. Como comunicado de prensa ante la caída del resultado operativo, se le inculcan al congelamiento de los valores remunerativos de energía y encima en pesos, que según Nicola Melchiotti, la country manager, afecta fuertemente los recursos financieros de la empresa y se espera llegar a un marco regulatorio para poder garantizar la función esencial de la misma. Vamos a ver que, bueno, así como la deuda baja mucho, también las inversiones bajaron muchísimo y solo se realizaron para mantenimiento y mantenimientos mínimos. Los ingresos ordinarios acumulan 6.872,3 millones, siendo una caída del 44,8%. Esto ya aplicado a RECAM. Casi todos los ingresos son por intermedio de Camesa. Los costos de venta 4.953,22 millones, siendo un ahorro del 39,6%, principalmente por una reducción en las compras. Después vamos a ver inventario, que ya este año tenemos el 50% más de inventario del año pasado. El porcentaje de EBITDA sobre ventas es del 59,9%, a esta altura en el 2019 era el 48,4%, a pesar de que en monto se redujo un 32%. Tenemos acá un cuadro que aporta la empresa, donde el EBITDA, si bien bajó un 32%, en relación EBITDA de ingresos es mayor al del año pasado. Y por último, la rotación de inventarios promedios es de 7,12, se da una rotación cada 51,26 días, el año pasado era de 10,9, se da mucho más rápido la rotación,
Y en el cuadro de rotación de inventarios tenemos que, así como los costos bajaron porque se disminuyeron las compras, el inventario aumentó más del 50% del trimestre. Acá hoy el inventario es 634 millones, el año pasado era 403 millones. Y los costos de venta habría que sumarlos estamos mucho más bajo que los 5.971, pero es principalmente por las compras. Seguimos. Las inversiones principalmente destinadas al mantenimiento de unidades generadoras fueron por 1.039 millones de pesos, una baja del 45% al invertido hasta el tercer trimestre del 2019 inclusive. La energía producida y vendida fueron por 4.995 gigahertz, algo así. Un 4,8 menor que el acumulado del tercer trimestre del 2019, esto porque mucho menos uso de energía por la cuarentena y por la capacidad ociosa, o sea, no de las empresas que no utilizaban mucho menos energía. Los gastos de administración, comercialización acumulan 270 millones, un ahorro del 11%. Los gastos de producción, que es importante, se redujo un 2,3%, se destacan los incrementos de mantenimiento y honorarios por 156% y un 102,2%, esto porque las empresas estaban cerradas y se dedicaron a mantenerlas, mientras se respetaba el ASPO. Las bajas de transporte es del 80,7%, se usaba todo el rezago, prestaciones de servicios a empresas relacionadas un 46,4%, y los sueldos y jornales se apuntaron 1.181,6 millones de pesos en el total de todos los sueldos, un 8,6%. Esto vamos a verlo aquí, donde los gastos, por ejemplo, por mantenimiento, este año fueron 238 millones, el año pasado fueron 93, mucho más, ahí está el gran aumento. Y los servicios, así por alguna emergencia, fueron por 137 millones contra 68. El transporte bajó de 106 a 20, por ejemplo. Seguimos. Los resultados financieros acumulan un saldo negativo de 671,3 millones de pesos, el año pasado acumulaba 296 millones, el saldo a la diferencia de cambio es más perjudicial, aunque parcialmente compensado con menor pago de intereses por deuda y préstamos, menor tasa de interés. El flujo de fondo da 1.463,4 millones de pesos, un 50% del 2009, que incluso se pagó 3.465 millones de pesos, un dividendo recontra extraordinario. El RECAN este año fue menor, la imputación fue de 484 millones de pesos y el año pasado 1.400 millones. Vemos el flujo de fondos. 6. Acá tenemos que el flujo de fondos disminuyó 909 millones. Lo que pasa es que venimos de un superávit mucho mayor el año pasado y aparte acá se pagaron los dividendos. Entonces hace que esto sea la mitad y no hay mucho más que mostrar, o sea, es dividendos, adquisición por planta y equipo no es el doble del año pasado, etcétera. Vamos a ver la deuda también, porque la deuda bajó mucho, pero vamos a ver. La deuda es de 7.577,4 millones, una disminución del 30,4% por menores tasas de interés y por menor monto. Seco tiene la deuda con Mitsubishi eterna hasta el 2030 y pico, con un 10,5% de dólares de interés anual. Eso es lo que supongo que en algún momento la van a reperfilar. Sin embargo, fuera de eso, tenemos que la deuda con Gamesa ya no está más, los deudas y préstamos que devengan interés es mucho menor, y
Y bueno, las que tengan que ver con cuentas relacionadas también es mucho menor. Acá estaba lo que quería decir, lo de la Mitsubishi, la deuda al 30 del siguiente es de 80.562.585 millones de dólares. Y esto es el saldo de capital, el interés del 30 de septiembre alcanza 46.000, mientras que el 31 de diciembre del 2019 eran 5.000 millones de menos y el interés alcanzaba también en menor medida 47.844.000 dólares, perdón. Y como dije antes, la tasa de interés es del 10,80%, es terriblemente alta para lo que viene. Bueno, por último, anteúltimo, en las perspectivas se parte que Argentina, ante un mundo más cerrado, va a caer en un ritmo sin precedentes. No obstante, las políticas fiscales y monetarias globales adoptarán un sesgo mucho más expansivo, con tasas de interés extremadamente bajas y mayor grado de liquidez. La empresa sigue en brega con el marco regulatorio de especificación de tarifas, como se mencionó en la reseña, y en lo operacional se irán continuando con las obras y mejoras necesarias para satisfacer las demandas. Y por último, los ratios finales, un poco desordenado salió este resumen, pero bueno, vamos al punto, más o menos a los indicadores que siempre decimos. La liquidez está, por tener menor deuda, está en 1.30, mayor a 1.01, la solvencia igualmente de 1.26 a 0.77, el valor del libro es de 19.90, que es mayor a la cotización, que es 17,1, la capitalización es de 12.004 millones de pesos, lo que vale la empresa, la ganancia es 2,85 y el PER proyectado, es decir, proyectarlo al fin de año, me da casi 6 años. Muchas gracias.